Ya salió el peine. En las áridas regiones del México desértico, donde el sol castiga sin piedad y la sequía se ha convertido en un verdugo silencioso, el agua no es solamente un recurso, es vida, literalmente. Es el pulso de los campos de Chihuahua, de Coahuila, Nuevo León, en donde familias enteras dependen de cada gota para sobrevivir. Sin embargo, en medio de esta crisis hídrica que azota a millones de mexicanos, con ríos secos, presas vacías y comunidades enteras racionando este líquido, el gobierno de Morena ha optado por dar más importancia a los intereses extranjeros sobre el sufrimiento de los mismos mexicanos que votaron por ellos. ¿Se acuerdan de la prisa de Morena para cambiar la ley del agua la semana pasada? Pues ya sabían la que se les venía y quisieron solucionar su problema haciendo leyes y artículos a conveniencia, con lo que lograron allanar su camino para saldar deudas internacionales con el agua que nos pertenece, sacrificando de esta manera a los mexicanos en la mesa de la diplomacia barata y evitando roces con el gobierno de Estados Unidos. El resultado, un conflicto reactivado entre ciudadanos y el gobierno morenista que nos deja expuestos mientras el norte de la frontera mexicana se muere por la sequía. Recordemos que hay un tratado de aguas desde 1944, un pacto que obliga a México a entregar 1.75 millones de acre-pies de agua al Río Grande cada 5 años a cambio de beneficios compartidos. El día de hoy, el incumplimiento acumulado de México ha reavivado las tensiones, no por capricho, sino por una sequía severa que ha diezmado nuestras reservas hídricas. El presidente Donald Trump otra vez ha amenazado con aranceles del 5% a todos los productos mexicanos si no se cumplen las entregas a Texas, como es su derecho. ¿Y qué es lo que está haciendo Morena? En lugar de defender soberanamente nuestros recursos, como habían prometido en campaña, recurre a reformas legislativas express y mal hechas que flexibilizan las normas ambientales e hídricas, leyes alteradas para pagar a gusto lo adeudado, como si el agua fuera un cheque al portador que se puede endosar sin consultar al pueblo y sin consecuencias. El costo humano y económico de esta negligencia es incalculable, pero se vaticina trágico. El trasfondo de la violencia por el agua entre ciudadanos y gobierno tiene historia. En septiembre del año 2020, Jessica Silva Zamarripa, una manifestante de Chihuahua, perdió la vida en la presa La Boquilla durante los choques a balazos entre agricultores desesperados y la Guardia Nacional de AMLO. Protestaban en contra del desvío forzoso que pretendía Andrés Manuel de esta agua para cumplir con el tratado, un desvío que el día de hoy se repite bajo el manto de esfuerzos de cumplimiento. México no ha propuesto soluciones a Estados Unidos, en cambio, cambió una ley entera para poder usar el agua a conveniencia, olvidando que los mexicanos somos la prioridad, porque al mismo tiempo nos estamos preguntando en dónde están los esfuerzos reales por el pueblo. No hay un solo proyecto hídrico en el norte del país que permita acumular agua para dar a los agricultores y pagar la que tengamos que pagar. El norte está olvidado, igual que el resto del país. En vez de confrontar la presión de funcionarios tejanos y del propio Donald Trump, Morena está optando por el camino fácil: reformar las leyes para liberar agua a costa de nuestras cuencas. Mientras tanto, en el norte mexicano, los agricultores ven sus cosechas marchitarse. Las ciudades imponen cortes que duran horas y las comunidades indígenas, ya marginadas de por sí, beben de pozos contaminados. Es hora de exigir responsabilidad. El gobierno de Morena debe revertir estas reformas oportunistas y priorizar inversiones masivas en infraestructura hídrica soberana, presas que sean eficientes, reforestación para retener humedad y tratados renegociados con dientes, no con excusas. El agua es nuestra, no es un peaje para evitar aranceles. Si no actuamos, la sed no solamente va a secar nuestros ríos, sino nuestra paciencia como nación. Mexicanos, no dejemos que nos roben el futuro, porque lo están haciendo gota a gota.
Hemos visto que en los últimos meses Morena ha realizado reformas de ley que pudieran sonar muy revolucionarias. La nueva Ley General de Aguas recientemente es el ejemplo más claro, pero también ha modificado la Ley Federal de Derechos y el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, además de un paquete de 17 leyes contra la violencia de género. Puro teatro, porque todas ellas comparten una misma característica. Nacieron muertas. Y nacieron muertas porque el mismo gobierno que las creó se niega a asignarles un presupuesto adecuado para que se puedan cumplir. Es un truco viejo que disfraza la mediocridad de progreso. Aprobar leyes a granel para llenar titulares, pero dejarlas sin un solo peso para su ejecución. Leyes destinadas a fracasar. La Ley General de Aguas es el ejemplo más grotesco de todo esto. Centraliza todo en Conagua, prohíbe la acumulación por parte de particulares y también prohíbe transferencias privadas. Pero Conagua viene arrastrando recortes del 43% en su presupuesto del 2025 y el presupuesto de egresos del 2026 apenas le da 37 mil millones de pesos para cubrir todo el país. No hay dinero suficiente para inspecciones, para modernizar el riego, para crear la tan necesitada infraestructura hídrica nueva, ni para atender las cuencas que están siendo sobreexplotadas. Sin recursos, la ley solamente genera más trámites, enojo, entre los ciudadanos que ven amenazadas sus concesiones sin recibir absolutamente nada a cambio. Es una ley que castiga más bien que mejorar. Las reformas al impuesto especial de producción y servicios y a la ley federal de derechos aprobadas a inicios del mes de noviembre pasado siguen el mismo guión. Suben impuestos al tabaco, al alcohol, a los combustibles. Prometen muchas exenciones verdes y una mayor recaudación. Pero el SAT no recibe un solo peso extra para combatir la evasión masiva, ni siquiera para fiscalizar a los grandes defraudadores. El aumento de precios pega directamente al bolsillo de las familias, mientras que los criminales siguen evadiendo. La inflación sube, la clase media paga más y la recaudación extra termina diluyéndose en subejercicios o en programas clientelares. De nuevo, leyes que no tienen aplicación. El colmo del cinismo lo vemos en el paquete de 17 leyes contra la violencia de género aprobado hace tan solo unos días, el día 2 de diciembre. Reconocen la violencia vicaria, obligan a que haya una perspectiva de género en todos los niveles y prometen órdenes de protección más rápidas. ¿Y el presupuesto, papá? 0 pesos. Peor todavía, el presupuesto de egresos del 2026 recorta fondos para los refugios de mujeres violentadas y disuelve los recursos de la Secretaría de las Mujeres. En 2025 ya hubo subejercicio de hasta 51% en programas de género y en el Estado de México 100 millones destinados a combatir la violencia se quedaron sin gastar porque no hubo tiempo. Morena aprueba leyes inútiles que, además de no aplicarse, discriminan directamente a grupos minoritarios y mayoritarios que no están incluidos en ellas. Estos fallos son adrede. Aprobar leyes sin un presupuesto claro permite al gobierno presumir avances históricos sin tener que rendir cuentas por resultados. Cuando la ley no funciona, siempre van a poder decir que falta cultura ciudadana o que la oposición lo está obstruyendo. Los villanos favoritos como Felipe Calderón y Ricardo Salinas Pliego van a seguir en la mente del colectivo mexicano. Mientras tanto, la sequía sigue y los ciudadanos no tienen agua. Los impuestos suben, pero no se ven las mejoras en la vida cotidiana de México. Y las mujeres siguen muriendo, al igual que los hombres. No necesitamos más leyes inútiles que solamente decoran paredes. México necesita que las leyes adecuadas se cumplan. Lo que Morena nos está dando es puro teatro legislativo. Mucho ruido, muchas firmas en el diario oficial de la Federación y 0 compromiso real con la gente. Siguiente, maestra, por favor. Sí, perdón. Ahí va. Listo. Muy bien. Ahí vemos ya la ceremonia de purificación, tanto de la Suprema Corte, es que es algo espantoso lo que se hizo ahí. Ahí vemos al ridículo de Aguilar Ortiz y lo vemos rodeado de unos personajes que se aventaron unos discursos ahí que yo dije, ¿de dónde se sacan todo esto? Esto no es indígena.
Ahí hay una reconocida, si ustedes la están viendo ahí, esta vieja desgraciada, la que está ahí de blanco, esta vieja es una bruja satanista, ¿sí? Esta vieja comanda un culto muy oscuro, maestra. No tengo idea de cómo esta vieja fue a parar ahí. Bueno, sí sé más bien cómo fue a parar ahí. Vemos a otros personajes que de indígenas tienen lo que yo de monja. No son indígenas, son representantes de cultos muy oscuros. Y sobre todo esa vieja que está ahí, es una bruja reconocida, la de blanco. Y ahí está. La que tiene cubierta la cabeza, la que tiene cubierta la cabeza. Esa vieja desgraciada, ¿sí? Esa vieja desgraciada es, ¿sí? Esta vieja mendiga, perdónenme que lo diga, llegaba a las ceremonias concheras a supuestamente llevar un sahumador con lo que nosotros llamamos plantas de poder. ¿Cuáles son estas plantas de poder? Toloache, marihuana, hierba santa y hierba palo, que no son otra cosa más que hierbas que sí provocan un efecto estupefaciente en la persona que las ingiere. Llega, las quema y pues provoca una reacción bastante adversa e incómoda entre los asistentes. Así es que no puedes estar aquí. Y a toda costa intentaba que los concheros, sobre todo el grupo en que yo estaba, pues accediéramos a este tipo de prácticas, ¿no? Y pues terminamos corriéndola por patas. Ahí está esta vieja desgraciada, más otros más que están ahí. Entonces vean de qué personaje se está rodeando este viejo y que me digan sí o no, lo que están haciendo ahí es otorgarle poder para actuar de manera oscura en lo que debería ser la primera instancia de administración de justicia de este país. Siguiente, por favor. Ahí está el logotipo, el nuevo logotipo de la Suprema Corte, totalmente alterado. El águila libertaria que vemos ahí, ¿sí? Esa sí ya estaba presente en el logotipo de la Suprema Corte. Lo que tiene al lado es el bastón de mando, que está diciendo ahí, pues sí, existe la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero realmente el mando de esa institución lo tengo yo, dice Hugo Aguilar Ortiz, por eso pone ahí ese bastón. Nos dijo en su discurso, no, pues es que este bastón indica que yo estoy al servicio del pueblo. Mentira, mentira, viejo embustero, ¿sí? Ese bastón lo tiene usted ahí como un instrumento que lo apoya en todas sus macabras maquinaciones. Y no estoy siendo conspiranoica, porque ese viejo lo sabe perfectamente. No es de ahorita que esté practicando este tipo de cultos. Lo viene haciendo desde mucho tiempo atrás, ¿sí? Y por eso este viejo ha logrado infiltrarse en todos estos lugares donde hay una posición de poder. Siguiente, por favor. Ay, me acaba de doler. Me acaba de doler poquito el estómago, poquito. Sí, ya vamos terminando, maestra. Mire usted, ahí está esta vieja condenada, vieja mendiga, mire, ahí está. Ahí está, le está alzando la mano López Obrador, ahí ve usted a Adán Augusto López, otro de los infaltables aquí, ahí anda Cuauhtémoc Blanco y otros personajes más. Esta es una foto que corresponde al momento cuando supuestamente se dio el destape de la corcholata. Y ahí la vemos ya esta vieja. Los símbolos aquí son muy importantes, va ataviada de negro. Es una referencia bastante clara a lo oscuro que se está generando en ese momento. Y lleva un bastón de mando que le está entregando el primer mandatario de un Estado laico. ¿Qué tiene que estar haciendo el primer mandatario de un Estado laico con una expresión como el bastón de mando que pertenece a una expresión religiosa de un culto oscuro? Eso no es indígena y aparte de todo es totalmente anticatólico. Se supone que siendo el primer mandatario debería ser totalmente laico en sus expresiones públicas. ¿Qué tiene que estar dándole un bastón de mando a esta vieja? Si ustedes se fijan ahí, eso que tiene en la punta no es un águila, es un ave bastante deformada, más bien parece un cuervo, y que, de acuerdo con lo que hemos estado viendo por parte de otros informantes, está hecho de resina, pero en el interior tiene elementos propios de estos cultos oscuros. Huesos de animales, huesos humanos, sangre, vayan ustedes a saber de dónde, y todos esos listones que están ahí. Todos esos listones que simbolizan sujeción.
Y en este caso, como lo estoy diciendo, yo no soy una persona supersticiosa, no soy una persona conspiranoica, soy una persona que desde mi cultura estoy viendo la degeneración y deformación de mi propia cultura, en expresiones pretendidamente indígenas que dizque para darnos visibilidad. No es tal. Señores, abran los ojos. ¿A quién le están entregando el país esta bola de desgraciados? Le están entregando el país a intereses políticos y de culto bastante oscuro y no lo están viendo. Por favor, abran los ojos. Siguiente, maestra, porque ya estamos terminando. Ahí tenemos otra vez esta vieja, ahí la tienen ustedes, ¿sí? Ya ahora sí que totalmente entregada en su toma de protesta a estos cultos totalmente anticatólicos y que de indígenas no tienen nada. Supuestamente ahí la están limpiando con un ramo de poder, la están ahí sahumando. Todas estas viejas que están ahí, yo ya las tengo perfectamente checadas porque estoy moviéndome mucho dentro de los grupos mexicanistas, a todas las conozco bastante bien. De indígenas no tienen nada. Son simplemente viejas oportunistas, lo digo bien alto y bien claro, y cuando venga alguna de ellas, quiero que venga y me lo sostenga en mi cara, son viejas oportunistas que se disfrazan de indígenas para poder acceder a posturas de poder, para acceder a beneficios, porque estas fulanas prácticamente tienen abierta la carta para tener cualquier tipo de apoyo social. Muchas de ellas reciben apoyos culturales, ¿sí? Bajan recursos para tener proyectos dentro de sus propias comunidades, pero de indígenas no tienen nada. Son simplemente oportunistas, fantoches, ¿sí? Que se aprenden 2 o 3 rituales y ya dicen que con eso son maestras de poder, que ya son abuelitas de conocimiento. Mentira, ninguna de ellas habla ninguna lengua indígena, ninguna de ellas habla náhuatl, zapoteco, mixteco. Son disfrazadas, ¿sí? Son gente que también se dedica a cultos bastante oscuros. Y se lo sostengo en su cara a cualquiera de ellas cuando supuestamente me las pueda encontrar. Porque miedo no les tengo. Siguiente, por favor. Con esto concluimos nuestra presentación. Y yo sé que le va a dar asco, maestra. Yo sé que a ustedes les da asco también ver esto. Esto fue la imagen que a mí me determinó lo que iba a hacer el gobierno de esta vieja, ¿sí? En su momento escandalizó a muchos el ver a la Santísima Virgen de Guadalupe en la falda de esta vieja, que aparte de todo, pues es judía, no tiene nada que ver con la religión católica. Se defendió diciendo, no, pues es que es para venerar del símbolo que es tan, pero tan querido por todos los mexicanos. Los que tenemos 3 dedos de frente y que tenemos aparte conciencia indígena y que además sabemos lo que simbolizan las cosas, no hemos visto hacia nuestra Santísima Madre peor humillación. Fíjese bien por qué, y espero que lo vean bien todos acá. Cuando una indígena lleva a una enagua, está manifestando posición y poder. Para una mujer indígena, su falda es el símbolo de su poderío. Yo creo que todos saben de esa expresión que dice, tengo muchas enaguas. Pues bien, la enagua, la falda, es la expresión del valor, de la valentía, del poder de una mujer. El poder de ser mujer. Entonces, cuando nosotros decimos, Tika Mucuashanco, estás bajo mi falda, queremos decir, estás bajo mi poder, te tengo sometido. Pues esta vieja condenada debe tener gente que le está asesorando muy bien en esta cuestión de los símbolos. ¿Por qué? Porque ahí está mostrando a nuestra Santísima Madre sometida al poderío de su falda en ese momento. Y yo aquí se lo digo, maestra, por eso estoy rabiando ahorita, no he visto una humillación tal que se le haya hecho jamás a nuestra Santísima Madre. Desde la vez que le pusieron la jeta de Marilyn Monroe a su sagrada imagen, un tal Robert Rauschenberg hace muchos años, un pintor que terminó bastante mal, y ahora esta vieja que la pone ahí en su falda como para decir, soy tan poderosa, soy tan fuerte, que hasta la Virgen María la tengo sometida. Y díganme si no es cierto que esta vieja, en su gran soberbia, está diciendo, como últimamente la escuchamos decir, ya a mí sus gritos me hacen más fuerte.
Si esta vieja no estuviera respaldada por un conjunto de elementos oscuros y de poderes ocultos que están sustentándola ahí en la presidencia, maestra, esta vieja no sería nada y no se atrevería tanto. Y no entiendo por qué los mexicanos hasta el momento, y con esto termino, seguimos aguantando, sobre todo los mexicanos católicos, tanta humillación. Y vaya desde aquí un llamado a todos los católicos que me están escuchando. Vamos a seguir permitiendo esto, vamos a seguir permitiendo que este Estado esté pasando por encima hasta de lo más sagrado que es nuestra creencia. Ya basta. Les he demostrado aquí que el indigenismo es una cuestión totalmente falsa, que ya sé que les he pisado el callo a muchos, que no les ha gustado lo que han estado escuchando, pero es la verdad. Y sobre todo, que están terminando con lo más sagrado que nosotros tenemos, que es nuestra creencia en la Santísima Virgen de Guadalupe, que están sabiendo por dónde atacar y sobre todo, en su gran y supina ignorancia, Como oposición en México me siento profundamente triste y francamente avergonzado. Triste de ver cómo hace apenas 2 días miles de personas decidieron vender su dignidad, su voz y su derecho a manifestarse libremente a cambio de unas cuantas monedas, de una gorra, una torta y un lonche. Duele, y duele en el alma presenciar cómo la necesidad más básica puede ser utilizada como arma política para llenar una plaza y simular un apoyo que no existe en el corazón de las personas, sino en el estómago vacío de aquellos que fueron acarreados. Y lo más doloroso es que con su presencia pagada, esas personas terminaron festejando 7 años de resultados que deberían llenarnos de indignación a todos. Fueron a aplaudir un supuesto triunfo histórico que en realidad se traduce en un crecimiento económico miserable de menos de 1% anual. Cuando cualquier país que aspire a salir del subdesarrollo necesita por lo menos 5 o 6 veces esa cifra. Celebraron que la deuda pública haya crecido billones y billones de pesos, hipotecando el futuro de varias generaciones. Aplaudieron un déficit fiscal descontrolado de más de 6.340.000 millones de pesos, que nos pone al borde de una crisis económica mayor. Con sus aplausos, festejaron que la inversión extranjera directa haya caído más del 20%, porque los del gobierno ahuyentaron a los inversionistas con incertidumbre, con expropiaciones disfrazadas y con caprichos presidenciales. Gritaron que es un honor estar con Obrador, mientras la inflación acumulada del sexenio se come el 40% del poder adquisitivo de las familias, y la canasta alimenticia básica aumentó casi el 60% en las zonas rurales de pobreza extrema, y también en las ciudades, condenando a millones de personas de esta manera a elegir entre medicinas o comida. Festejaron el México más violento de toda la historia, con 235,000 homicidios dolosos, un récord absoluto. 70,000 desapariciones, otro récord que nos destroza como sociedad. Más de 14 millones de delitos denunciados, con un aumento del 13%. 6,173 feminicidios, 140,870 violaciones, todos récord. Festejaron 55 periodistas asesinados en este sexenio, convirtiendo a nuestro país en uno de los más peligrosos del mundo para informar la verdad de lo que sucede. Con sus porras, celebraron también que hoy haya 1,537,600 estudiantes menos en las escuelas, que 31,934 jóvenes indígenas hayan abandonado sus aulas, que solamente se hayan construido 1,839 escuelas nuevas en todo el país, mientras que desaparecieron 641 bibliotecas. Aceptaron con vítores que tengamos 2,685 menos kilómetros de carreteras en buen estado, 143 kilómetros menos de caminos rurales y 3,785 metros menos de puentes. Sí, el gobierno presume que sacó de la pobreza a 13 millones de personas, pero no nos dijo que en pobreza extrema aumentamos.
Peor todavía, eliminaron 27 programas sociales que sí funcionaban. Y hoy hay 2 millones más de mexicanos con al menos 3 carencias sociales. 1 millón más de personas en rezago educativo. 25 millones más sin acceso a servicios de salud. 62 millones sin seguridad social. 10 millones sin una vivienda digna. 18 millones sin servicios básicos en su hogar. Y 18 millones más sin acceso a alimentación nutritiva y de calidad. Eso fue lo que miles de mexicanos salieron a aplaudir hace 2 días. Un país con casi 2 millones de desempleados, más de 2 millones sin percibir un ingreso alguno y 23 millones de trabajadores, casi el 40% de la población ocupada, ganando un salario mínimo o menos. Yo no celebro eso, me da vergüenza, me da dolor, me da coraje, algo que no me cabe en el pecho, porque quienes de verdad amamos a México no vendemos nuestra dignidad por una despensa, ni nuestra conciencia por un lugar en el camión. Luchamos por un país que crezca de verdad, que dé seguridad en las calles, que eduque a sus niños, que cure a sus enfermos, que proteja a sus ancianos, que genere empleo digno y que no tenga que romper o comprar voluntades con tortas y lonches. Aunque hoy nos duele ver a tantos compatriotas movilizados a cambio de migajas, la verdad es que no vamos a bajar los brazos, porque la historia no la escriben los que se venden por un sándwich, sino los que se mantienen de pie, aunque sean menos, aunque duelan las derrotas, aunque la plaza esté llena de camisetas del mismo color. Este no es el México que merecemos y no nos vamos a cansar de decirlo, de gritarlo, de repetirlo y menos de luchar, porque tenemos que luchar por él hasta que la dignidad deje de tener el precio de una torta.